El niño que desafió la nieve para salvar a su mejor amigo. La nieve, un manto silencioso y traicionero, envolvía a Silverwood, un pequeño y olvidado pueblo en la sierra de Durango, México, en el gélido invierno de 1985. La única vida que se atrevía a desafiar el frío era la de un niño, Lucas, de 12 años, quien caminaba con paso lento y la mirada perdida, como si arrastrara un peso invisible. A su lado, un labrador anciano, Koda, avanzaba con dificultad, su pelaje canoso brillando bajo el tenue sol invernal. La escena era de una melancolía serena. El sonido de sus pasos crujientes era la única interrupción en el vasto silencio blanco. Koda era el último vestigio de un tiempo feliz, el único lazo de Lucas con el mundo antes de que la montaña le robara a su padre. Un recuerdo que ahora lo perseguía como una sombra. La nieve, que alguna vez fue un campo de juegos, se había convertido en el lienzo de su trauma. Cada copo, cada ráfaga de viento era un recordatorio constante de la tragedia, una cicatriz que no sanaba. Su madre, preocupada, lo veía partir cada tarde, temiendo que la soledad y la culpa lo consumieran por completo. Pero Lucas no podía quedarse encerrado. Necesitaba el aire, el frío, la presencia incondicional de su perro. La paz de la escena se rompió con un suceso inesperado. De repente, un ágil conejo de monte cruzó el camino, y Koda, olvidando su edad y sus achaques, se lanzó tras él con un ladrido jovial. Lucas, sorprendido, intentó llamarlo de vuelta, pero el perro ya se había perdido entre los árboles de pinos cubiertos de nieve. El niño se quedó solo, paralizado, con un miedo visceral que le heló la sangre. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando remolinos de nieve que danzaban como espectros a su alrededor. El cielo, antes de un azul pálido, se tornó de un gris plomizo, oscuro y amenazador. Lucas sabía lo que eso significaba. Una tormenta se aproximaba, una de las que podían aislar Silverwood por días. La urgencia por encontrar a Koda chocaba de frente con el terror que la nieve le inspiraba. Un temor que se clavaba en sus huesos y le susurraba que volviera, que se refugiara, que no desafiara al monstruo blanco que le arrebató a su padre. La pregunta que ahora lo atormentaba no era si encontraría a Koda, sino si su amor por su mejor amigo sería más fuerte que el miedo que lo mantenía prisionero. Acompáñanos en esta travesía. ¿De dónde nos ves? Comenta tu ciudad. La casa de Lucas era un refugio de madera y calor, un santuario contra el mundo de afuera. Su madre, Elena, una mujer de facciones cansadas y mirada preocupada, lo esperaba en la puerta. «Lucas, ya es de noche. Koda volverá mañana, no te preocupes. La tormenta viene», le dijo, su voz teñida de una angustia que él conocía bien. Pero Lucas no podía aceptar eso. No ahora. Dentro de la casa, cada objeto le recordaba a Koda. El cuenco de comida vacío junto a la estufa, la manta en el sofá con el olor del perro, la foto en la pared de un Lucas de 8 años, sonriente, abrazando a un Koda joven y juguetón. Koda no era solo su mascota, era su salvavidas, el único que no lo miraba con lástima, el único que entendía que el silencio de Lucas era su forma de llorar. El perro había estado a su lado el día que su padre, un valiente montañista, partió hacia la montaña y nunca regresó. Koda se había quedado con él, consolándolo mientras la nieve, implacable, enterraba el recuerdo de su padre bajo su manto blanco. La noche cayó con la furia de un depredador y los vientos aullaban alrededor de la casa. Los copos de nieve, grandes y pesados, golpeaban la ventana como miles de dedos fantasmales. Lucas, incapaz de dormir, se sentó en el suelo, aferrándose a la manta de Koda. La imagen de la última vez que vio a su padre, un hombre fuerte y risueño, se superpuso a la de su perro perdido. Recordó la voz de su padre, su risa resonando en el aire fresco de la montaña,
Y luego, el silencio. Un silencio que se prolongó hasta el día de hoy. La culpa, fría como el hielo, lo consumía. ¿Debió haber insistido en acompañarlo ese día? ¿Por qué se había quedado en casa, seguro y caliente, mientras su padre se enfrentaba a un destino trágico? El peso de estas preguntas era una carga demasiado grande para sus jóvenes hombros. Koda, con su presencia fiel, había sido el ancla que le impedía hundirse en la desesperación. Sin Koda, el vacío era abrumador. Lucas se levantó, su corazón latiendo con una urgencia que no sentía desde hacía años. Su madre, dormida en su silla, no lo vio tomar la mochila de supervivencia de su padre, un objeto que, hasta ese momento, había evitado tocar. Era una mochila vieja, de cuero, desgastado, que olía a pinos y a aventuras pasadas. Dentro encontró un mapa de la montaña, una brújula, un termo de metal y una cuerda gruesa. Cada objeto era un fantasma del pasado, pero también una herramienta para el futuro. La mochila de su padre, antes un símbolo de su dolor, ahora se convertía en su única esperanza. Lucas se la echó al hombro, su pequeño cuerpo encorvado bajo el peso de la responsabilidad y el miedo. El miedo era real, un veneno que le paralizaba las extremidades, pero el amor por Koda era más fuerte, una fuerza primordial que lo empujaba hacia adelante, hacia la boca del lobo, hacia el corazón de la tormenta. Afuera, la tormenta rugía con una violencia sobrenatural. Lucas, con la linterna en mano, luchaba contra el viento, su bufanda de lana ondeando como una bandera de rendición. La nieve era tan densa que apenas podía ver a unos metros de distancia. El mundo se había convertido en un caos blanco, un laberinto sin fin. La temperatura descendía a cada minuto, mordiendo su piel expuesta, congelando sus pestañas. A pesar de todo, siguió adelante, impulsado por una única imagen, la de los ojos leales de Koda, la expresión de amor incondicional que siempre le brindaba. Esa mirada era su brújula, su único punto de referencia en la vastedad de la tormenta. Lucas no estaba buscando a un perro. Estaba buscando su propia salvación, su propia redención. Estaba intentando demostrarse a sí mismo que era digno de ese amor, que podía ser valiente, que no era solo un cobarde que se escondía del mundo. Estaba buscando a su padre en el corazón de la montaña, en el valor que el hombre le había legado. La mente de Lucas era un campo de batalla. Los recuerdos del accidente de su padre, vívidos y dolorosos, se mezclaban con el presente. Recordaba la llamada, la voz de un hombre grave y tembloroso, las palabras, avalanche, sin esperanza, lo sentimos. Recordaba el funeral, las miradas de los vecinos, los susurros de lástima que lo seguían a todas partes. La nieve había sido la culpable, la gran villana de su historia, un monstruo que le había robado a su héroe. Ahora él se adentraba voluntariamente en su reino. Cada paso era un desafío, una batalla contra su propia psique. El viento aullaba como el llanto de la montaña, y los árboles, pesados con la nieve, crujían como huesos viejos. Lucas no sabía si estaba caminando hacia la salvación o hacia la misma tumba de su padre, pero no había vuelta atrás. No podía dejar que Koda, su último lazo con la felicidad, se perdiera en el mismo lugar que su padre. Su corazón le decía que Koda estaba allí, esperándolo, y que si su amor era real, lo encontraría. En su camino, Lucas encontró un rastro de huellas de perro casi borradas por la nieve que no dejaba de caer. Un rayo de esperanza iluminó su rostro. No era el único rastro, había varios que se dispersaban y luego se unían de nuevo. Koda debía estar herido o desorientado. Lucas se arrodilló, tocó una de las huellas con el guante y una ola de ternura lo inundó. Koda, su viejo y fiel amigo, estaba luchando. Su corazón, que antes estaba lleno de miedo, ahora se llenaba de un coraje silencioso y desesperado.
No podía rendirse, no después de todo lo que Koda había hecho por él. El perro había sido su roca, su confidente, su única constante en un mundo de cambios dolorosos. Le había enseñado a reír de nuevo, a jugar, a amar, y Lucas le debía lo mismo. El niño, un pequeño punto en la vasta inmensidad blanca, se puso de pie, su rostro decidido, sus ojos fijos en el horizonte borroso. No iba a volver a casa sin su mejor amigo, no importaba el costo, no importaba el peligro. Iba a desafiar al destino, iba a desafiar a la montaña y iba a salvar a Koda. El camino se volvió cada vez más traicionero. La nieve le llegaba hasta las rodillas y el frío se volvía insoportable. En un momento, Lucas se detuvo, exhausto, y se recostó contra un tronco cubierto de nieve. La fatiga lo venció por un instante y cerró los ojos, visualizando a Koda, su cola moviéndose, sus ojos amables. En ese breve momento de paz, una voz en su interior, que sonaba sospechosamente a la de su padre, le dijo: «Hijo, la montaña no es mala, solo es, y nosotros somos parte de ella». Lucas abrió los ojos, se incorporó y sintió una fuerza renovada, no una fuerza física, sino una fuerza interior, un propósito que lo sostenía. No estaba luchando contra la montaña, estaba luchando por un lugar en ella, por el derecho de pertenecer, por el derecho de un hijo a salvar al último vestigio de su padre. La mochila en su espalda ya no era un peso muerto, sino una armadura, un escudo contra la desesperación. Lucas se vio obligado a desviar su ruta cuando el terreno se tornó irregular y peligroso. El mapa de su padre, ahora su guía, le indicaba una ruta alternativa, más larga, pero más segura. A cada paso pensaba en Koda, en si estaría bien, en si el frío lo habría vencido ya. El pensamiento lo empujaba a ir más rápido, a luchar contra la creciente sensación de entumecimiento en sus dedos. La oscuridad de la noche era casi total, y la linterna de Lucas era un pequeño círculo de luz, en un mar de tinieblas. La montaña, con sus sombras y sus siluetas ominosas, parecía cobrar vida, susurrándole al niño que desistiera, que volviera a la seguridad del pueblo. Pero Lucas no escuchaba. Su corazón solo escuchaba los ladridos silenciosos de Koda, la súplica desesperada de un amigo que lo necesitaba. El niño, que había sido mudo por el dolor, ahora gritaba con el alma. El sonido de un cuervo, un graznido agudo que resonó en el silencio de la noche, asustó a Lucas, pero también le dio un nuevo sentido de urgencia. Sabía que los cuervos seguían a las criaturas heridas, a las que se morían. Lucas, con un nudo en la garganta, siguió la dirección del sonido, rogando a todos los santos que el cuervo no fuera por Koda. El camino se hizo más empinado y Lucas tuvo que usar sus manos para escalar una ladera rocosa. La mochila de su padre le pesaba, pero no se la quitó. Era su conexión con su pasado, su ancla al futuro. Cada roca que agarraba, cada paso que daba, era una pequeña victoria contra su propio miedo. El niño, que había pasado años temblando ante la idea de la nieve, ahora la desafiaba con una valentía que no sabía que poseía. La montaña, su némesis, se había convertido en su campo de batalla. Él no era más la víctima, era un guerrero. Al llegar a la cima de la ladera, Lucas vio una luz débil parpadeando en la distancia. Era el faro de una estación de guardabosques abandonada, un refugio que su padre usaba en sus expediciones. La luz, aunque tenue, era una promesa de calor, de seguridad, de vida. Lucas se apresuró, sus piernas adoloridas y sus pulmones ardiendo. Tenía que llegar a ese faro, tenía que llegar a Koda. Sabía que su perro se refugiaría allí. La imagen de Koda, cansado y asustado, acurrucado en un rincón de la estación, le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Su padre había usado ese refugio para resguardarse, para protegerse de la montaña.
Ahora, Lucas lo usaría para salvar a su mejor amigo, para protegerlo de la misma montaña que le quitó a su padre. El niño estaba reescribiendo su propia historia, una en la que la nieve no era el final, sino el inicio de una nueva vida, una vida llena de coraje y de amor incondicional. En la estación abandonada, Lucas no encontró a Koda. Encontró una de las mantas que su padre usaba, con la huella de un perro en la nieve. El corazón se le encogió de desesperación. Koda había estado allí, pero ya no estaba. La luz que había visto no era más que un viejo farol que se había encendido con el viento. El niño se desplomó, las lágrimas calientes resbalando por sus mejillas heladas. Había llegado demasiado tarde. Su último lazo con la felicidad se había roto. Lucas, con el corazón destrozado, se acurrucó en la manta de su padre, sintiendo el aroma familiar de la madera y de la aventura. El niño, que había sido mudo por el dolor, ahora lloraba a gritos, sus sollozos rompiendo el silencio de la noche. Se sentía solo, más solo que nunca, en la inmensidad de la montaña. El miedo había ganado, la montaña había ganado. Lucas había perdido a su padre y a su mejor amigo, todo por su cobardía, todo por su miedo. Lucas se había quedado dormido, agotado y derrotado, con las lágrimas secas en las mejillas. En la quietud de la madrugada, un sonido lo despertó. No era el aullido del viento, ni el crujido de los árboles, sino un débil gemido, un sonido familiar y lleno de dolor. Se incorporó de golpe, la sangre fluyendo de nuevo por sus venas. El sonido venía de afuera, de un pequeño saliente rocoso, casi escondido bajo un cúmulo de nieve. Lucas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se puso de pie, su miedo vencido por una ola de esperanza. La linterna, que había caído de su mano, estaba en el suelo. La recogió con manos temblorosas y se dirigió a la puerta. El frío era aún más intenso que antes, pero ya no le importaba. Tenía que llegar a Koda. Tenía que ver con sus propios ojos que era él. El gemido se repitió, más fuerte esta vez, y Lucas lo siguió. El saliente rocoso era precario, con el hielo resbaladizo, pero Lucas, impulsado por una urgencia sobrenatural, lo escaló con la agilidad de un gato. Al llegar a la cima, su corazón se detuvo. Koda estaba allí, atrapado bajo una pequeña avalancha de nieve, su pata trasera sangrando. El perro, con el pelaje blanco mezclado con la nieve, lo miró con ojos llenos de una mezcla de dolor y alivio. Lucas, en ese momento, sintió una emoción que no había experimentado desde hacía años, el amor incondicional, la pura alegría de encontrar a su mejor amigo con vida. El miedo, la culpa, el trauma, todo desapareció en el aire helado, dejando solo una cosa: la necesidad desesperada de salvar a Koda, de regresarle un poco del amor que él le había dado durante todos esos años. El niño, sin dudarlo, se acercó a Koda, se arrodilló y comenzó a excavar la nieve con sus propias manos, ignorando el dolor del frío. La nieve era pesada, densa, pero Lucas no se rindió. El perro, con un gruñido de dolor, intentó mover la pata, pero no pudo. Lucas vio la herida, profunda y fea, y un nudo se le formó en la garganta. Tenía que ser cuidadoso. No podía lastimarlo más. Con lágrimas corriendo por sus mejillas heladas, Lucas continuó excavando, su respiración formando una nube blanca en el aire. No era solo un rescate, era un acto de amor. Era su forma de decirle a Koda: estoy aquí para ti, como tú estuviste para mí. El niño, que había sido una sombra de su antiguo yo, ahora era una luz que brillaba en la oscuridad de la montaña. Con un último esfuerzo, Lucas logró despejar la nieve de alrededor de Koda, liberándolo de la trampa mortal.
El perro, con un gemido de alivio, se levantó con dificultad, cojeando visiblemente. Lucas lo abrazó, hundiendo la cara en su pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. No dijo nada, no había palabras para describir la emoción que sentía. El silencio era su único idioma. Lucas se levantó, tomó la cuerda de la mochila de su padre y con manos firmes la ató alrededor del pecho de Koda. El perro, con una confianza ciega, lo siguió, obedeciendo las órdenes del niño. Era un acto de fe. Koda confiaba en Lucas, como Lucas había confiado en él. Lucas, con la cuerda en la mano, comenzó a descender el saliente rocoso, tirando de Koda con cada paso, con cada trozo de fuerza que le quedaba. La montaña, que antes le había parecido un monstruo, ahora era solo una ladera rocosa. La nieve, que antes le había parecido un enemigo, ahora era solo una capa de hielo. La voz de su padre, que antes le había parecido un lamento, ahora era un susurro de aliento. «No te rindas, hijo. La montaña es nuestra amiga. Solo tenemos que respetarla». Lucas, con el corazón lleno de una emoción que nunca había sentido, sonrió. La montaña no le había quitado a su padre, se lo había devuelto en el valor que él le había heredado, en la fortaleza que él le había inculcado. De repente, un crujido agudo resonó en el aire helado. Lucas se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Una gran grieta se había formado en el hielo, separándolos de la seguridad de la estación. Lucas, en pánico, tiró de Koda para atrás, justo a tiempo. El hielo se partió, dejando un abismo oscuro entre ellos y la estación. El niño se quedó paralizado, su peor pesadilla haciéndose realidad. El miedo, que había estado dormido, se despertó de golpe, agarrándolo por la garganta. La voz de su padre, que antes le había parecido un susurro de aliento, ahora era un lamento de desesperación. «Corre, Lucas, corre, no mires atrás». La culpa, fría como el hielo, lo consumió de nuevo. Iba a perder a Koda como había perdido a su padre, pero Koda, cojeando, se acercó a Lucas y le lamió la mano. El niño lo miró, sus ojos llenos de una desesperación profunda. Koda, con sus ojos sabios y amables, lo miró con una certeza inquebrantable. El perro no tenía miedo, confiaba en Lucas, confiaba en que él encontraría una forma de salir de allí. Lucas, con un nudo en la garganta, se levantó. Recordó la cuerda, el objeto que su padre usaba para escalar. Su padre no se habría rendido, su padre habría encontrado una forma. Lucas, con los ojos fijos en la grieta, vio un árbol al otro lado, un pino robusto. Si lograba lanzar la cuerda y atarla al árbol, podrían cruzar. El plan era arriesgado, peligroso, pero era su única esperanza. No podía dejar que Koda, su último lazo con la felicidad, se perdiera en el mismo lugar que su padre. Lucas, con el corazón en la garganta, se levantó. Con la cuerda en la mano, se acercó al borde de la grieta. El abismo era oscuro, infinito, y el frío que emanaba de él le hizo temblar. Pero Lucas no se rindió. Con un grito de coraje, lanzó la cuerda, la punta con el nudo volando en el aire. La cuerda se enredó en una de las ramas bajas del pino, pero no se sujetó bien. Lucas, con el corazón destrozado, tiró de ella, pero se soltó. La cuerda cayó al abismo. El niño se quedó paralizado, la desesperación consumiéndolo. Pero Koda, como si entendiera, ladró, un ladrido fuerte y lleno de vida. Y Lucas, con lágrimas en los ojos, lo entendió. No se trataba de la cuerda, ni de la montaña, ni de la culpa. Se trataba de amor. Y el amor, él lo sabía ahora, era la fuerza más poderosa del mundo. Era su herencia, su legado. Lucas, con el corazón en la garganta, se levantó y miró a Koda. El perro, cojeando, se acercó al borde de la grieta y con su pata delantera empujó una pequeña rama que había caído del pino. La rama era delgada y vieja, pero estaba allí, en el borde, como una señal del destino.
Lucas lo entendió. No se trataba de una cuerda gruesa y de un nudo perfecto. Se trataba de la fe, de la esperanza. Con la rama en la mano, el niño se arrodilló y con un cuchillo que había encontrado en la mochila de su padre, comenzó a tallarla, a afilarla, a convertirla en una herramienta. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora eran firmes y decididas. El frío, la fatiga, el dolor, todo desapareció. Lucas solo veía la rama, el cuchillo y el rostro de Koda. El niño, que había sido una sombra, ahora era un escultor, un creador, un salvador. Estaba tallando su propia redención, su propia historia. La rama, afilada y puntiaguda, se convirtió en una herramienta de salvación. Lucas, con Koda a su lado, usó la rama para testear el hielo, para encontrar una grieta en la grieta, un puente invisible que los llevaría al otro lado. Cada paso era un riesgo, una apuesta, pero Lucas no dudó. El perro, con su pata herida, lo seguía, su mirada fija en el niño, su confianza inquebrantable. La montaña, que antes había sido su némesis, ahora era su aliada. La nieve, que antes había sido su enemigo, ahora era su lienzo. Lucas, que había pasado años temblando ante la idea de la nieve, ahora la desafiaba con una valentía que no sabía que poseía. Su padre, él lo sabía ahora, no lo habría dejado en la grieta. Él le habría enseñado a construir un puente, a encontrar una solución. Lucas, con la rama en la mano, no estaba solo. Tenía a su padre, a su perro y a la montaña de su lado. Al llegar a la orilla, exhaustos pero victoriosos, Lucas se desplomó en la nieve, abrazando a Koda con todas sus fuerzas. El perro, con un gemido de alivio, lamió su rostro, y Lucas, con lágrimas en los ojos, sonrió. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de paz. Había enfrentado a sus demonios, había superado su miedo, había encontrado a su padre en la montaña. La nieve, que antes era una cicatriz, ahora era una condecoración. No era el asesino de su padre, era el escenario de su mayor victoria. El niño, que había sido una sombra, ahora era una luz que brillaba en la oscuridad de la montaña. Lucas, con Koda en sus brazos, no era más un niño asustado. Era un hombre, y el hombre, él lo sabía ahora, era la fuerza más poderosa del mundo, porque estaba lleno de amor. Lucas, con Koda en sus brazos, caminó de regreso a casa, su rostro lleno de una paz que no tenía desde hacía años. Su madre, que lo esperaba en la puerta, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, y el niño, por primera vez en mucho tiempo, la abrazó de vuelta. La comunidad de Silverwood, que había estado orando por él, lo recibió como un héroe. Lucas, que había sido una sombra, ahora era una luz. Y la luz, él lo sabía ahora, era la fuerza más poderosa del mundo. Su historia, la historia de un niño que superó su miedo por amor, se convirtió en una leyenda en Silverwood. Y la leyenda, él lo sabía ahora, no era sobre la montaña, ni sobre el miedo, sino sobre el amor. La nieve aún caía, pero Lucas ya no tenía miedo. Él la miraba, sonreía y susurraba al aire. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, puede.